es un sindicato y para qué sirve? ¿Cómo surgió el sindicalismo y cuáles han sido sus conquistas históricas? ¿Y qué relevancia tienen los sindicatos en el mundo de hoy? Eso y más lo vamos a ver hoy en tu episodio de tu podcast Política para el Pueblo. Qué gusto darte la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast educativo, Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde tenemos como misión empoderarte con conocimiento político y enseñarte lo que no te enseñaron en la escuela. Y hoy vamos a hablar de un tema que te atañe directamente si eres empleado, o si eres empleador o empleadora también, en realidad. Pero, O sea, si estás vivo. si estás vivo. A menos que tú seas mantenido, que te envidio. Porque muchas de las cosas que hoy damos por sentado en el trabajo, como el tener vacaciones, el tener un seguro médico, el tener un horario de trabajo establecido, en realidad fueron conquistadas con mucho sudor, con mucha organización y con mucha huelga. Y vamos a hablar de quienes fueron protagonistas de esas conquistas, de los sindicatos. Como hemos dicho muchas veces, los derechos humanos no caen del cielo, caen del se cielo. conquistan. Y para hablar de ese tema, estamos muy felices de tener aquí a una persona que es abogada, experta en derechos de los trabajadores y además investigadora del tema del sindicalismo. Con ustedes, damas y caballeros, María Fernanda López. Bienvenida. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué bueno Está tenerte con divertido estar nosotros. Esa es la idea de Política para el Pueblo. Bueno, María Fernanda, vamos a entrar en temas, sindicatos. Vamos a empezar, como siempre, con la palabra o concepto del día a cargo de nuestro querido Eduardo Acevedo. La palabra sindicato hace referencia a una asociación de trabajadores que defienden sus intereses comunes. Es una palabra que tiene una etimología muy rica, viene del griego. Sin significa juntos y dique significa justicia. Entonces, si le juntamos, el que hace justicia para un conjunto. Así que en el día de hoy vamos a profundizar en este concepto con María Fernanda. Yo creo que, como decía Virginia, es algo que hay que hablar y te atañe a ti. Si eres empleado, si eres profesional o si tienes algún tío, padre, hermano que está en el mercado laboral. Y el término sindicato es importante diferenciarlo, sobre todo en el caso dominicano, porque yo creo que ha habido mucha confusión. Hay cierto tipo de organizaciones que no son de trabajadores, que normalmente la gente es lo que asocia a los sindicatos. ¿De qué estamos hablando? De los transportistas, por ejemplo, Transportistas. que son empresarios del transporte, correcto. no son sindicatos. Eso le iba a preguntar a María Fernanda, ¿califica eso de sindicato? ¿Por qué se le ha llamado sindicato? ¿Ha sido Depende. Es estrategia? decir, yo creo que aquí hay que hacer la diferenciación de que no todos los gremios que agrupan en el sector transporte pueden ser sindicatos, porque muchos de los gremios son asociaciones de dueños de guagua. Ujú. Y Entonces es. eso no califica. Eso es, Aunque eso es. lleven el término, está mal claro, utilizado. está mal utilizado. Tenemos ahí un bache Que aquí. se sepa, Conatra y Fenatrano no son sindicatos. Entonces, ¿cómo No pudiéramos son decidirnos? sindicatos. ¿Como una federación? No. Asociaciones Son de gremios. empresarios. Asociaciones de ok. empresarios, Asociaciones, ok. Sí. Y que antes, por diferentes razones, tienen mucho desprestigio en la sociedad, sobre todo en la prensa, pero como llevan el término sindicato, el desprestigio ha caído sobre el término sindicato. Sí. Totalmente. Claro, pero sí, vamos a tener claro, es decir, nosotros entendemos el sindicato solamente como trabajadores, pero en función de la etimología de la palabra que utilizó Eduardo, también pueden existir sindicatos de empleadores. Es decir, es la forma de organización, sí. la forma en que nos organizamos. Lo que pasa es que la clase trabajadora se apropió del término sindicato y que está bien y que yo lo defiendo. Y hemos dicho que el resto son asociaciones de empleadores, pero decir... Pero que- es importante que el lenguaje diferencie, porque Sí. son Claro. tipos de agrupaciones de naturaleza que completamente tienen distinta. intereses distintos. totalmente distintos. Que ahora que tú lo mencionas, los empleadores sí están organizados. O sea, Sí, todo el mundo se con relación organiza. a los Muy a los organizado. trabajadores, están muy bien organizados los empleadores y los trabajadores no tanto. Claro. Porque, por ejemplo, cada vez que hay una discusión de un aumento de salario,
Están ellos ahí. El sector empresarial Sí. dice esto. Sí, sí, Totalmente. sí, sí. Está Copardón, la Confederación de Patronal. Patronal Sí. Dominicana. ARRD, Está Industrial, IRD, Adozona. Perdón, lo agrupa a todos. Ah, ok. Adozona, Aire RD, Sí. Conep, todo lo demás. el Es CONE, decir, el CONE, claro. todo eso está dentro de Copardón en las negociaciones. Oh, Como que ok. Copardón es la corporación que agrupa a las Pero- asociaciones empresariales dominicanas. Efectivamente, el sector empleador está muy organizado y el Sí. sector trabajadores está muy poco organizado, pienso yo, pero bueno, eso ya lo veremos. Pero hablando de organización, vamos a pasar a la frase del día con Laura Nanita. De mis favoritas de todos estos podcasts. Yo, No, obviamente. O sea, La frase. la frase no También, también. tú, la frase. Señores, Bastón, Eduardo bastón. todavía está luchando con ese cariño que él me tiene, tú sabes. Es una relación Pero- compleja, complicada. Mira, pero antes de déjame leer el significado del sindicato que tenemos en el guión, además del que nos compartió nuestro querido Eduardo, que dice: Asociación de Trabajadores para la Defensa y Promoción de sus Intereses. Asociación, agrupación, gremio, federación, confederación, unión. Entonces Según ahora el sí, diccionario de la RAE. La Real Según la Academia. RAE. Algunos sinónimos. Oh. Entonces, ahora vamos con la frase del día. Claro que yes. Y la frase del día es un poco larga en el día de hoy, así que prepárense. La frase dice: No lloren por mí, organícense. De Joy Hill. ¿Ya? Esa es la frase. Wow. Pero Me esa gusta frase esa está muy frase. buena, ¿eh? Está poderosa. Porque al final Está es eso, poderosa. incluso con lo que lamentablemente pasó hace unas semanas en nuestro país, con el desplome de la discoteca, lloremos a las personas que se fueron, pero hay que hacer algo más, porque tenemos que evitar que eso vuelva a pasar. O sea, que es una frase que se pueda aplicar a diferentes ámbitos. Claro, Pero- entonces, Repítela, Anita. no lloren por mí, organícense. ¿Se saben el origen de a qué le está haciendo una referencia? ¿Esa frase? Sí. No, cuéntanos. Bueno, los católicos en Semana Santa hacemos el Vía Crucis. Y una de las estaciones es que el Evangelio de Lucas, sobre todo, cuando Jesús se cae, vienen unas mujeres a llorar por él. Y él le dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Entonces aquí él está haciendo el paralelo: no lloren por mí, organícense. O sea, que está cambiando una frase originalmente de Jesús. Sí, es una frase originalmente de Jesús del Evangelio de Lucas, donde él dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. Y él le invierte, por eso me gusta tanto. Oh, Y yo no conocía a ese activista sindical, Joe Hill, María Fernanda. Yo te preguntaba si tú lo conocías. Sí, sí. Claro, mira, con relación a la frase. Ok, dale. La base el sindicalismo es la base del movimiento de los trabajadores. Porque hay que pensar el movimiento de los trabajadores como una cosa amplia, que agrupa no solo a quienes se organizan para la defensa de los derechos laborales, que es el caso del sindicalismo, sino para aquellos que hacen resistencia civil, desobediencia civil. Es decir, el movimiento de los trabajadores es un movimiento amplio. Entonces, lo que tenemos que pensar, esa frase es muy icónica porque lo que te dice es la organización y la articulación en función de los intereses colectivos es que va a traer beneficios para todos y todas. Es decir, esa es la base del sindicalismo. ujú. Y es fundamental entender en este contexto y en estos momentos que eso sigue siendo necesario e importante, Eso. ya sea para la defensa de los derechos laborales, para la defensa de la democracia en el momento en que nos encontramos en este país ahora mismo, porque estamos bajo el asedio a la democracia, para la defensa de los derechos de las mujeres, para la defensa de los colectivos ambientales, para la defensa de todos los derechos, se necesita organización. Claro. Y a eso es que apela el movimiento de los trabajadores. Es decir, por eso repito, el sindicalismo es la base del movimiento de los trabajadores, es la base porque es la que agrupa en la primera unidad de articulación, que es el trabajo. Porque, es decir, el trabajo articula la sociedad, la función como trabajo. Entonces, esa es la relevancia del movimiento sindical. Pero hay que entender el movimiento sindical no solo en función de las luchas por mejores condiciones de trabajo. Es decir, no es cierto, y yo creo que si algo puede quedar de aquí es que los sindicalistas y el movimiento de los trabajadores no solo está pensando en la defensa de las horas de trabajo, de la jornada laboral o del aumento salarial. Está pensando en la democracia y en la sociedad y está haciendo la defensa de la democracia en todos los ámbitos. Porque hay que tener en cuenta que el movimiento de los trabajadores, con
las distintas formas en las que se ha organizado y los distintos métodos de lucha ha permitido, no sé, sociedades mutuas, defensa legal en algunos momentos, lucha contra las dictaduras. En nuestro caso, lucha contra la ocupación gringa. Es decir, en 1916, la primera defensa internacional, vocal internacional, que surgió de repudio a la ocupación del 16 fue la asociación, fueron los sindicatos, las agrupaciones de braceros y obreros de la industria azucarera de San Pedro de Macorís. Es decir, que en ese momento estaban dirigidas por Eugenio Kuderhan. Pero entonces hay que entender el sindicalismo, yo creo que hay que entender el sindicalismo de forma global, amplia, que sale de la esfera eminentemente laboral. Sí, hay una centralidad en la reivindicación de los derechos laborales, pero no solo se queda en los derechos laborales. Va más allá de... Va muchísimo más allá. Sí. Y vamos a hablar de eso que tú dices, María Fernanda. Para la gente que nos escucha y que y muchos quizás no han tenido la oportunidad de adentrarse en este tema, un poquito de historia, ¿no? ¿De dónde surgen los sindicatos? ¿Qué rol han jugado en la sociedad moderna? Bueno, ya tú planteaste por dónde va, pero profundizar un poquito en eso, en el elemento histórico. Bueno, vamos a estar claro, las primeras formas de organización sindical como las conocemos ahora surgen en Europa con la revolución industrial. Y es decir, era la defensa, pero no solo la defensa de las condiciones laborales, sino también de las condiciones de vida, porque con un capitalismo que venía avasallándolo todo, que cambió totalmente la forma de organización de la sociedad, las condiciones de vida y de trabajo de las personas eran sumamente precarias. Era, bueno... Sí, imagínense el Reino Unido de la revolución industrial. ¿Qué pasaba con las condiciones de trabajo ahí? Si eran condiciones. No habían, vamos a decir, era la ausencia de regulación y condiciones. Sí, la época de las novelas de Charles Dickens, ¿no? Exacto. De esos trabajadores de las fábricas que trabajaban 16, 18 horas al día, donde trabajaban niños y niñas, donde estaban expuestos a químicos que los contaminaban y se morían de eso. El mayor nivel de explotación. Y por ahí empieza la organización sindical. Entonces, claro, evidentemente surge allá porque fueron los primeros países que revolucionaron industrialmente y que donde el capitalismo se hizo presente en esa época. Pero no quiere decir que se quedó ahí, no. En siglo XIX y siglo XX, así mismo como se globalizó el capitalismo, se globalizó las formas de organización de la clase trabajadora para defender los derechos, para defender la democracia y para pensar nuevas condiciones. Es decir, por ejemplo, vamos a un ejemplo básico. Reino Unido de la Revolución Industrial, el cartismo. Los 6 puntos del cartismo, ¿Qué es el cartismo? Es un movimiento, los trabajadores se organizaron y tenían 6 puntos. 6 puntos básicos. ¿Cuáles eran los 6 puntos básicos? Establecimiento de salario, de pago, voto universal para los hombres. Voto universal en la política del país. En la política del país, lo que tú dices, que incluye elementos políticos. Totalmente. Por ejemplo, en ese caso, el cartismo fue la base del primer partido político de los trabajadores, que era, en España, la Asociación Nacional Cartista. Pero era salario, era posibilidad de ser parlamentario sin tener propiedad. Es decir, un requisito para participar de la política era ser propietario. Pero los trabajadores no somos propietarios, es decir, en términos generales. Entonces, esas reivindicaciones van más allá de un tema salarial. O sea, que los jefes controlaban tu vida laboral y tu participación política. O sea, ellos decidían por ti inclusive en tu vida civil. Totalmente. Pero casi que eso está pasando de nuevo ahora, porque en el caso dominicano, si tú no tienes dinero, tú no tienes posibilidad de competir en la política. Claro. Necesitamos un nuevo movimiento cartista. Sí.